Centro de Estudios para el Comercio Exterior. Buen día, Miguel. Buen día, Gustavo Meneghelo. ¿Qué tal, Gustavo? Qué alegría estar de nuevo contigo. Bien, igualmente. O sea, es que tengo un problema enorme, porque me parece bárbaro de este gobierno de Cambiemos que podamos discutir cosas y sea plural la discusión que se pueda hacer. Sí. No como antes, ¿no? Que cada uno que discutía algo enseguida te bajaban un cañonazo. Sí. Ahora se puede discutir. Y hay muchas cosas buenas en la parte económica y trae efectos muchas cosas malas. Obvio. Que lo hemos visto también en años anteriores. Sí. Ahora, con esa discusión que hay en el comercio, en la economía, si bien se puede discutir, son cerrados, no cambian. A ver, si uno le dice, para el comercio exterior necesitan un dólar más alto, como se venía anunciando en estos últimos tiempos, ellos jamás pensaron en un dólar más alto. Correcto. El mercado mismo se lo dio vuelta. Sí, señor. Lo hablamos contigo, creo que a comienzo de año. Exactamente. Que yo me acuerdo, dije que teniendo en cuenta que era un año electoral, iba a haber algún tipo de intervención, lógicamente el mercado manda, pero iba a haber algún tipo de intervención que está ocurriendo a través de bancos oficiales, para mantenerlo alrededor de 18. Lo dijimos en tu programa. Y, porque lógicamente el retroceso del tipo cambiario que está viendo comparativamente, particularmente los países de la región, ¿no es cierto?, que es lo que origina este espectáculo cada fin de semana largo de la gente cruzando a Paraguay, cruzando a Uruguay o cruzando a Chile, esencialmente, además de hacer turismo, hacer compras, tiene que ver con precisamente esta, diríamos, falta de encarar desde el primer momento una agenda de la competitividad donde el tema cambiario era uno de los puntos, no el único, era, si querés, como solemos decir los ingenieros, condición necesaria pero no suficiente. ¿Y por qué no es suficiente? Y porque tenemos la carga impositiva más grande de la región, compara, qué sé yo, cualquiera de los países vecinos. Yo hablaba con el intendente de Posadas y el tipo me decía, un chico Lozada, y el chico me decía, mirá, de este lado se paga ingreso bruto el 20, del otro lado cuando se paga el 10. Las diferencias cambiarias, el valor de la nafta. Perdón, Miguel, me parece enorme ingresos brutos 20%. Pero desde ya, pero no creo que pueda ser ingresos brutos 20%. Ingresos brutos en toda el país, creo que el máximo es 4,1, Bueno, la queja que tienen los amigos de Posadas, la que me transmitía el intendente de Posadas era esta, y la sumaba a los valores de los alquileres de locales. Claro. Decía, tenemos alquileres de locales acá a valor de Puerto Madero, me decía, y del otro lado la quinta parte. La carga social del lado nuestro es 8 veces más que en Paraguay cuando se paga, pero además, lo cual implica progreso social en términos, una diferencia de progreso social en términos nuestros, pero objetivamente para la competitividad afecta. Entonces, cuando vos me preguntabas objetivamente si estas medidas tienen este costo, ¿no es cierto? Y bueno, yo creo que tiene que ver, insisto, en la demora en haber puesto en marcha la agenda de competitividad que reclamábamos desde el 10 de diciembre del 2015. Y donde además nos habíamos puesto de acuerdo todos los equipos de comercio exterior tratando de buscar una política de Estado que hiciera posible que las inversiones realmente vinieran, porque se hubiera trazado un horizonte de aquí a una década por lo menos. Miguel, a mí me parece que si yo planteo esto me van a decir sos Alzogaray y no razonó esto, pero las medidas deben ser tomadas todas al mismo tiempo. Este anuncio que el año que viene los combustibles van a subir de acuerdo al precio la verdad es que si a mí me liberan el combustible y hay alguien que tiene el precio atado en la venta en el comercio interior, se va a encontrar con que le van a subir los costos, llámese cereales,
Sin duda. Y los egresos se le van a quedar constantes. Por lo tanto, debe ser todo anunciado al mismo tiempo o con un plazo muy cercano. Si no estamos... Gustavo, vos tenés absoluta razón. Yo acabo de venir de China hace un mes, de Europa hace 2 semanas, sí. 1 semana y media. En todos lados, cuando te preguntan el programa económico, claro, esto que vos decís, y yo tengo que mirar hacia los costados o claro, hacer respuestas más políticas que económicas. Claro. Porque justamente no nos hemos puesto de acuerdo ni se ha anunciado. Se han anunciado metas antiinflacionarias que luego no se cumplen, se han anunciado metas de crecimiento que más o menos andamos allí, pero programa. Esto que vos decís que se anuncie integralmente el conjunto de medidas hacia las que se va a atender, no se puede hacer. ¿Y por qué no se puede hacer? Pues vayamos un poco más profundamente. No se puede hacer porque no se han podido elaborar políticas de Estado. ¿Por qué no se han podido elaborar políticas de Estado? Porque no hemos podido hacer un acuerdo político, económico y social como el que reclamaba toda la sociedad. ¿Y por qué no se ha hecho? Y porque algunos amigos han entendido que con la grieta, famosa grieta, se gana y se hace negocio electoral a una y a otra punta. Gustavo, pongámonos en claro, con la grieta no hemos solucionado ninguno de los problemas pendientes estructurales que tiene Argentina. Claro. Estuve googleando estos días, googleando para tratar de buscar algunos antecedentes de algunos temas, por ejemplo, Banco Central, etcétera, etcétera, y vi algunos reportajes que le hacían hace 7, 8 años atrás, año 2011, a Mauricio Macri, y le preguntaban sobre cómo era su política, y decía, yo quiero ser presidente. ¿Te acordás que en el 2011 no se presentó al final? Sí. Y por eso hemos puesto la Fundación Pensar. Y en la Fundación Pensar nosotros trabajamos de esta forma y queremos, y el que quiera que venga, y el que no, que vaya a otro lado. Y él decía, tenemos que hacer una amistad con China y con India. El que no quiera una amistad con China y con India, comercio abierto con China y con India, que no esté con nosotros. Entonces ahí me empezó a abrir la cabeza en lo que era el comercio exterior y lo que era la política de Mauricio Macri que él quiere, pero que definitivamente no puede implementar 100%. No, claro. Además, digamos, seamos también justos. El mundo, cuando él hizo estas declaraciones, no contaba con Trump, que ha venido a generar un proceso de incertidumbre primero, y luego de realineamiento de las políticas comerciales a nivel mundial, que es absolutamente diferente al que teníamos 3 años atrás, 2 años atrás. Ni Brexit. Obviamente, ¿no es cierto? Pero entonces sí, esto que vos decís adquiere otra significación. Yo estuve justamente en China con el embajador Guelar, y el embajador Guelar nos daba un panorama en relación a la China que viene, porque la sensación que tenés estando allá es que nosotros estamos enredados en estas discusiones del siglo XX y ellos ya avanzan aceleradamente en el siglo XXII, como si estuvieran... Esta es la diferencia, es muy grueso lo que hay. Es una oportunidad, Hay que hacerlo, pero hay que leer muy bien la letra chica. Digo, de los 17 convenios que firmamos como país en el último viaje presidencial, los chinos te ponen una cláusula que todos están atados, uno no se cumple, se caen todos. Claro. ¿Cuál era el interés? Y que se hicieran las represas del sur urgentemente, que hubiera una continuidad institucional del Estado diciendo, si el gobierno anterior firmó esto, ustedes primero tienen que cumplirlo, porque hay una continuidad institucional que debe ser reconocida, te dicen los chinitos, ¿no es cierto? Y atrás de eso te plantean, ustedes quieren participar como de los beneficios de tener una relación preferencial con nosotros, que estamos largando ahora la mayor inversión pública de la historia, arriba de 3 Plan Marshall en esto nuevo que se denomina la Ruta de la Seda, y entonces para gozar de los beneficios en términos de financiamiento internacional, al igual que hacía el gobierno anterior con los swap, ¿no es cierto? En obra pública, en inversiones de logística y demás, obviamente me tienen que vender lo que yo quiero comprarles y comprarme los insumos para lo que vayamos a hacer allá. Y entonces, lamentablemente, Gustavo, antes nos compraban aceite de soja, ahora nos compran poroto de soja y al aceite lo hacen ellos. Esta es la gran
la gran dificultad que yo veo. Más que las importaciones, a mí me preocupan las exportaciones, porque vamos crecientemente a un proceso de primarización y de concentración. Esto es lo que hay que corregir, esto tiene que ver con la agenda de la competitividad. Miguel, en esta agenda de la competitividad y fundamentalmente en lo que viene pasando en comercio exterior, sí. O sea, es que estar viendo el déficit de este, sí, claro. de este año, a mí yo hace 2 años anuncié que teníamos que acostumbrarnos a vivir un tiempo con déficit comercial. ¿Por qué? Porque nuestra matriz importadora es esencialmente productiva, sí. Y está probado que hay una correlación entre cada punto de crecimiento, claro, del PBI implica 3 puntos de crecimiento de las importaciones. Claro. Es decir, te doy datos, en nuestro caso las importaciones representan aproximadamente un 13% del PBI. Sí. ¿Sabes cuánto representan, por ejemplo, en algún otro país, que sea Inglaterra? Arriba del 30%. Las exportaciones nuestras representan el 12 y algo por ciento del PBI. En el mismo país, las exportaciones representan un 29% del PBI. Es decir, el proceso de no integración que algunos califican de país cerrado es muy notorio. Si miramos, no nos vayamos a Inglaterra, vayamos a México. México tiene un comercio exterior, muchas veces inclusive con déficit comercial, pero que es mayor a la suma de la suma de los comercios exteriores de todo el resto de los países latinoamericanos. Claro. Sumamos el comercio exterior de Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, es menos que el comercio exterior que tiene México. Bueno, ahora viene la pregunta en la cual... Del millón. No, bueno, pero hay que tratar de explicarlo esto, porque sí. Salió Guillermo Moreno este domingo a decir que en la mayor cantidad de suma de exportaciones e importaciones, el récord se produjo cuando él era secretario, en el año 2013. Sí. Entonces la pregunta es, obviamente también lo googleé a ver que no haya cometido un error, y efectivamente cuando sumás exportaciones e importaciones, la mayor cantidad fue en el 2013. El crecimiento empezó en el 2011, llegó al máximo en el 2013. Lo que se olvida de decir el amigo Guillermo es cuando se fue él, cuánto eran. O sea, la suma de Impo y Expo en el 2015 fue lamentable. Claro, él se fue antes de la Secretaría. Él se fue antes, claro, él lo dejó a Costa. él nos dejó a Costa, que hablaba de la corrida de tampones. Sí, te llamaban todos los medios, yo te escuchaba en la nada. Fue terrible. Sí. Hablando de los tampones. Era una cosa tremenda, sí. Era mucho más serio hablar de cuando le faltaban los insumos hospitalarios, ¿no es cierto? Claro, cuando fue la presidenta Santa Cruz. Lo que es la política. Es increíble, es increíble. No, pero además, por los hechos más, yo te diría, insólitos. Yo esperaba llamados del New York Times o del Washington Post para hablar de los grandes números, y no, me llamaban por los tampones. La CNN. La CNN. Fue tremendo, sí. Nunca tuve una exposición internacional más importante que por este tema. Es más, yo lo cargaba a Moreno y le decía, él me había llamado después de esto, por el tema de lo de Costa, y él me decía, mirá que estamos terminando el año en paz, y yo le largué una frase que se enojó. Dice, sí, ustedes lograron terminar el año en paz, lo que no pudieron fue evitar el derramamiento de sangre. Epa, es duro eso. Por lo de los tampones, pues él me jodía con eso. Claro, no lo tomó primero como chiste. No, se recalentó. Pero bueno, son a esta altura, por suerte hemos dejado esa etapa tan, yo te diría, insólita atrás, pero lo que vos decís es verdad, pero no hubo un alza porque había un contexto internacional, seamos claros, importante, y hubo un férreo, yo te diría, fue el momento de más poder de él, y hubo una férrea administración del comercio exterior que insólitamente obligaba a todo aquel que quisiera importar a exportar. Sí. Y tengo casos, porque yo en aquel momento era gerente de la Cámara de Importadores, tenemos casos de tipos que nunca habían exportado y se largaron a exportar. Claro. Algunos de ellos hoy
son más exportadores que importadores. Claro, también vendían los cupos, ¿no? Se compraban cupos, claro. Ojo, él lo tenía en su cálculo. Sí. Él decía, yo sé que están vendiendo cupos al 9%. Claro, con que me dejen 3 para la competitividad y mejora de precio y se metan 6 en el bolsillo estos pícaros, igual me ayudan. Era como si vos tuvieras un dólar expo distinto del dólar impo. Sí, me acuerdo de alguien que quería comprar una moto BMW, ¿no? Una moto de $50.000. Sí. Y el vendedor de la agencia acá le decía, pero tenés que traer a alguien que exporte $50.000 para poder traer esa moto tuya. Así es. Era lo que se llamaba operaciones calzadas. Vos tenías que demostrar que ingresaban tantas divisas para vos poder egresar esas otras. Pero bueno, son mecanismos, ¿no es cierto?, que nunca son constantes en el tiempo y que por supuesto generan estos otros, llámale kioscos, ¿no es cierto?, de deformaciones que en definitiva el país no terminaba exportando el doble, ni exportando mucho más. Apenas movía el amperímetro. Y Miguel, ¿cuándo terminaremos o cuándo empezaremos en serio a calmar, a transparentar, a trabajar sobre la mafia de la aduana? Bueno, primer asunto, algunos pasos se han dado muy firmes. Pero se enfermó se enfermó, lo enfermaron, dicen algunos amigos. El gran problema ahí, digámoslo con todas las letras, Gustavo, es que hay interferencias de otras áreas del Estado que por primera vez se han metido a trabajar en un tema tan importante para el país como es el del comercio exterior. Y lo estoy diciendo con todas las letras, no quiero ser funcional a ninguno de los grupos de la vieja CIDE, ¿no es cierto?, que lógicamente han metido mano ahí. Y esto para todos los que venimos en la temática del comercio exterior y particularmente de las pymes, es una novedad a la que no estábamos acostumbrados. Yo empecé a escuchar que mis declaraciones estaban siendo útiles a Estiuso o a Milani o a Pocino cuando explotó el tema de aquellos contenedores que venían flotando en el momento de las elecciones, casi 5.000 contenedores que se abrieron y donde vos encontrabas hasta textiles que venían del sudeste asiático ya con la etiqueta hecho en Argentina. Es decir, este tipo de grosería se ha llegado a vivir y lógicamente uno solo lo puede comprender porque la aduana es también una llave fundamental en lo que tiene que ver con el control del tráfico de drogas, ¿no es cierto? Entonces, ahí comprendés por qué muchos sectores ex vinculados a las agencias de informaciones y de inteligencia, ¿no es cierto?, se metieron con pies y manos ahí adentro. Pero me parece que ha habido una pelea muy fuerte, el tema del cierre de depósitos fiscales que estaban aparentemente incursos en esta situación, esto que estén buscando al mono Minichelli, que es un personaje conocido en el ambiente, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el contrabando que iba directo a la salada, la protección que gozaban determinados operadores, lógicamente hace de que en algún momento haya que ponerle coto. Yo estoy ahora invitado de nuevo a Protextil, ¿no es cierto?, la exposición anual que hacen los amigos de la Fundación Proteger. En la última, donde estuvo Centurión, la preocupación principal de los textileros no eran las importaciones, sino el contrabando. Lo que entraba por la frontera norte los perjudicaba en términos de impacto más que la importación abierta. Sí, el colador es peor, que además no tiene control, que lógicamente implica mafias de protección, que implican sobrecostos, ¿no es cierto?, porque todo eso de las diversas protecciones deben ser pagadas, diversas manos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la última, y esto es muy técnico, ¿cómo estamos con las importaciones y exportaciones donde pueden ser liquidados en un plazo muy largo de plazo? ¿A ustedes lo favorece? Cuando hablas de ustedes, yo me dedico a Impo y a Expo. Por eso, en general se ha ido mejorando la temática del manejo de los tiempos en las liquidaciones en Banco Central. Lo que sí no ayuda es que en estos momentos, particularmente el sector agropecuario, está reteniendo a la espera de mejora de precios
y algunos dicen a la espera de que pasen las elecciones, para recién liquidar. Esto nos agrava los números de la balanza comercial, porque podrían haberse liquidado más exportaciones y la brecha ser más chica. Por lo tanto, yo creo que este déficit comercial que estamos padeciendo es ficticio. Creo que es real en lo que ocurre con Brasil. Brasil ha dejado de tironear y entonces las MOI, nuestras manufacturas de origen industrial, claramente han caído. Pero lo que tiene que ver con la liquidación de la cosecha, eso está retenido de manera ficticia y por lo tanto los números tenemos que mirarlo desde con una relativización que no puede ser ocultada, ¿no? Muchas gracias, Miguel, gracias por tu tiempo. Chau, Gustavo, un gran abrazo, vos sabés que siempre estoy a disposición de ustedes. Muchísimas gracias. Chau. Miguel Ponce, del Centro de Estudio para el Comercio Exterior, radical él, muy sólido en su conocimiento, ¿no?